Estas son las 8 preguntas con Jessica Sánchez, que también es Jessica Isla. Es escritora, activista feminista. Mi nombre real es Jessica Sánchez, pero escribo como Jessica Isla, que es el apellido de mi abuela. Yo creo que todos y todas tenemos la oportunidad en cierto momento de la vida de reinventarnos y hacer este otro alter ego que nos gustaría hacer o con el que nuestra labor creativa está más en coherencia. Mi primera experiencia con la literatura fue a través de los cuentos que me leía mi mamá desde muy pequeña. Era una mujer bastante lectora y a raíz de ahí se fue generando, yo vivía en un clima de violencia doméstica toda mi infancia, se fue generando como un asidero para salir de la realidad tan terrible que vivía a diario. Entonces así llego yo a la literatura. Primero me acuerdo muy bien cuando me regalaron mi primer libro, una maestra, amiga de mi madre, fue La Isla del Tesoro, y me acuerdo todavía hasta del papel morado en el que venía y todo. Y yo soy de una generación mucho que miraba los cómics, ya había televisión. Sin embargo, yo creo que fue, para mí, la literatura, la lectura sobre todo, fue una tabla de salvación y me permitió retener intacta mi alma, mis deseos de salir de un ambiente opresivo, mis posibilidades de ser otra y de crear. Eso se mantuvo intacto a través de la literatura, porque a través de los libros yo veía que había otros mundos posibles, no solo el que yo vivía, sino los otros mundos donde podía caminar, narrar y ser otra yo. Yo pertenecía a los movimientos estudiantiles, vengo de la Normal Mixta de Santa Bárbara, ahí estudié, en ese tiempo con el movimiento estudiantil progresista. Y bueno, cuando salimos de la Normal ya se había caído el muro y era como que, bueno, ¿qué vamos a hacer después de esto? ¿Cuál es el próximo sueño? ¿Hacia dónde le va a apostar la juventud? Y entonces fue cuando me invitan a la primera reunión de mujeres, en ese tiempo en el Instituto Hondureño de Educación Popular en San Pedro Sula, que había un área, digamos, de género, de mujer era en ese tiempo. Y ahí comenzamos a reunirnos con compañeras del Progreso, con compañeras de los sindicatos, con toda esa masa de mujeres, esa masa crítica que estaba en la zona norte. Entonces creamos la red de mujeres de la zona norte y así poco a poco nos fuimos involucrando. En realidad yo pensé como llego aquí para cambiar algo, para donar mi activismo, pero fue al revés. El feminismo me cambió a mí y me permitió conocer y sanar mi propia historia para así poder sanar la de otras y compartir colectivamente conocimientos, sabidurías, porque las mujeres somos el motor, la fuerza de la economía de este país y una fuerza no reconocida en el trabajo doméstico, en la economía del cuidado a otros y a otras, y también particularmente Honduras, como decía Juana Pavón, tiene nombre de mujer, ha invisibilizado mucho la fuerza de las mujeres, por ejemplo, las sufragistas, en la gran huelga bananera del 54 y así otros procesos. Y somos un país que recoge poca historia. Si usted se va a El Salvador o Guatemala, tiene compendios de libros que datan de la participación de las mujeres en la historia, incluso antes de la época independencista. Pero aquí tenemos esa falta a nivel general de memoria histórica. Entonces yo sí creo que una es recuperar la memoria histórica de lo que han hecho las mujeres. Yo creo que sí. Desde inicios, digamos, del año pasado empieza como a tener sus primeras manifestaciones y creo que este año fue como el lanzamiento de este movimiento, aunque no llamado como tal. Este año pudimos ver los casos que destapó el Me Too, por ejemplo, Centroamérica, que empezamos a trabajar con las denuncias sobre Oscar Arias, sobre Warren, un compañero escritor en Costa Rica, que todavía creo que nos duele mucho a muchas. Nos reunimos las escritoras centroamericanas para empezar este movimiento Me Too en Centroamérica, así se llama, hay una página de Facebook. Y pues las diferentes expresiones en Guatemala, en El Salvador, por ejemplo, en Guatemala se acaba de hacer formar una denuncia contra el director de Nómada, ¿verdad? Porque el tema es que el Me Too destapa a aquellos que estaban protegidos, fundamentalmente
no al opresor, no al que mirábamos como enemigo, no al otro, sino al compañero, al que teníamos a la par, del que no esperábamos la agresión. Entonces al artista, al defensor de derechos humanos, al compa, incluso esa parte la metimos en el performance de acá de Honduras, y yo creo que tuvo su expresión así más fuerte con la denuncia a Wilfredo Méndez, las denuncias de acoso y violencia sexual, que, ojo, no todas las denuncias pasan por la administración de la justicia, porque siempre se nos dice, pero compruébenlo. Entonces yo siempre les digo, o sea, ¿cómo voy a comprobar el acoso? Le voy a decir, espérese un momentito que lo voy a grabar. Espérese un momentito que lo voy a tomar pruebas. O sea, eso no funciona así. El acoso resulta tan efectivo porque se hace en momentos de silencio y aprovechando la vulnerabilidad de la víctima. Esa es parte. A nosotras también nos asombró esa reacción de odio tan visceral, tan fuerte, de tantas amenazas. Creo que esto nos hace un llamado como sociedad, porque si nos ofende más un baile de 2 minutos y medio y no nos ofende los femicidios a diario, no nos ofende las violaciones de niñas, que muchas terminan en femicidios porque pues si se ataca sexualmente a una niña de 2 años o de meses, es muy probable que muera. Entonces eso le habla de los valores de esta sociedad. Yo creo que afortunadamente tenemos esa cara negativa, pero con el debate que se dio en 3030, vimos también cómo las personas se pusieron del otro lado y realmente apoyaron la razón, apoyaron las bases que nosotras estamos proponiendo, porque nosotras no partimos de la nada, partimos de estadísticas, partimos de conocimiento colectivo que nos ha costado mucho tener estos conocimientos, darlos a conocer. Yo me acuerdo hace unos años, hablar de violencia doméstica era lo normal, que el esposo golpeara a la esposa, ¿no? O sea, tuvimos denuncias contra abogados, médicos, defensores, y entonces ese es el reto, ¿no? O sea, yo creo que el reto es con las mujeres empoderarse y realmente ser consciente de sus derechos, apropiarse de sus derechos, y con los hombres que tengamos hombres que no opinen estas cosas, sino otros hombres. Tengo cuentos, lamentablemente tengo una novela que la estoy desde hace años cocinando, y pues yo me encuentro con el mismo problema de Virginia Woolf, que había planteado Virginia Woolf, no el mismo, perdón, que es el tema de la habitación propia. Hasta ahora tengo una habitación propia, por decir algo, hace poco. Y aunque tengo el tiempo, o sea, que mi familia me da, que no soy responsable enteramente del tema familiar, que tengo un compañero que asume su responsabilidad, me jala el activismo en un país donde se hace muy necesario dar voz y vida a las denuncias de las mujeres, sobre todo en el tema de violencia, no hablemos de salud sexual y reproductiva. Entonces, eso es lo que el espacio libre para escribir, donde no haya ninguna interrupción, donde tengamos a salvo nuestra sobrevivencia económica, ese es el espacio que necesitamos, porque ya Virginia Woolf planteaba de que como una mamá con 5 hijos, 2 o 3, va a escribir si los tiene. O sea, uno se sienta y a la hora está el niño pidiéndole agua, pidiéndole pidiéndole el otro, que no es más que un reclamo de atención. Entonces yo creo que un recurso muy valioso para nosotras es el tema del tiempo, pero no solo tener el tiempo como tal, sino tener el tiempo para estar en ese espacio de creación, ¿no? Si vemos la historia de los grandes autores, bueno, por hablar de García Márquez o por hablar de otros autores, el mismo Stephen King, podían encerrarse días, años, porque tenían a la esposa que les cuidaba a los niños, que les daba la sobrevivencia cotidiana, ellas trabajaban. Entonces yo creo que un reto es cambiar el modelo, porque ya es tiempo de que realmente nosotras tomemos la palabra, pero eso sería un cambio en las relaciones incluso económicas del país. Y pues es un reto. Yo creo que de todas las mujeres siempre nos encontramos alguna que yo escribo, pero no es nada serio, es para mí misma que escribo, ¿no? Entonces también siento que hay que prepararnos para ese mundo público, para el cómo escribir, porque escribir es salir a lo público, es que vean una parte de mí, no solo en fotos, sino una parte, un desnudo interior. Entonces yo creo que ese trabajo todavía está por hacer.